Entonces, bueno, eso es un poco de la aprobación de dicha sanción. Votos en contra. Abstenciones. Bueno, queda aprobada la ordenancia. ¿Algún grupo político o una señora o una sola ha tenido la opinión de presentar 6 alegaciones, digo 6 enmiendas? Vamos con la exposición por parte del señor Alcaraz, más María Pérez, que presenta 6 enmiendas. Hago la justificación de las 6 enmiendas y luego vamos a la tramitación correspondiente de dicha enmienda. No sé si el señor Jiménez también tenía otra más. Y luego la resolveremos todos con un turno de que haría los grupos políticos para que puedan exponer las cuestiones al respecto de dichas enmiendas. En caso de que fueran aprobadas, se incorporarían a la presa de la propia ordenanza. En caso de que fueran rechazadas, seguiremos con la exposición por parte del señor Monteja. Bien, buenos días. El Grupo Municipal Más Madrid Rebelde presenta las siguientes enmiendas a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal por recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, aprobada en sesión plenaria del 31 de octubre de 2007 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 304 de fecha 21 de diciembre de 2007. La enmienda número 1 dice así: los vecinos en situación de riesgo de exclusión social verán gravemente perjudicada su economía por esta nueva tasa. La Ley 7/2022 prevé que las tasas que establecen las entidades locales podrán tener en cuenta reducciones en la cuota por distintas circunstancias, entre las que cita las siguientes: práctica de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica separada, participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, como los puntos limpios o puntos de entrega alternativos, personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Además, el Ministerio de Hacienda, a través de este documento de la Dirección General de Tributos firmado el 14 de mayo de 2024 y titulado Cuestiones relevantes en relación con el establecimiento y la gestión de la tasa local de residuos sólidos urbanos, establece que, de acuerdo con el principio constitucional de capacidad económica y teniendo en cuenta además que el objetivo final de esta tasa es que cada individuo pague en función de la cantidad de residuos que genere, el importe de las reducciones que se establezcan de acuerdo con la normativa de residuos o la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, no deberá repartirse entre el resto de los sujetos pasivos. Es decir, la menor cuota a satisfacer por el sujeto pasivo al que se le aplique una reducción no implica que el resto de los sujetos pasivos deban pagar una mayor cuota equivalente. Por lo que esta reducción no tiene por qué ser compensada por el resto de los vecinos y vecinas, asumiéndolo directamente el ayuntamiento. Los requisitos para solicitar el certificado de exclusión social son los siguientes. 1. Personas que reciben la renta mínima de inserción o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza según la denominación adoptada en cada comunidad autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas. 2. Personas que no pueden acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior por alguna de las siguientes causas: falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento o haber agotado el periodo máximo de percepción del ambiente establecido. 3. Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores. 4. Personas con problemas de drogodependencias y otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social. 5. Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial, regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001 de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex-reclusos. 6. Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2002, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del reglamento de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004 del 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los exinternos. 7. Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: habitar de forma habitual la vivienda para la que se solicita la exención y estar al corriente de pago de los impuestos municipales. ¿Sigo con todas? Sí, ya está. Creo que lo más breve posible por aquello de dejar aclarar, porque tenemos también la presentación del grupo de otra relación, pero vamos de la posición después es un consejo. La siguiente enmienda hace relación también a bonificaciones. Aun siendo verdad que cuantos más miembros de las familias más se producen residuos, las familias numerosas se enfrentan a desafíos económicos significativos y es esencial apoyarlas teniendo en cuenta su capacidad económica. La manera de unir estas dos premisas es dar bonificaciones a la familia. La ley 722, ya os he explicado antes, que prevé una serie de bonificaciones y efectivamente el hecho de que una familia o una vivienda esté bonificada no significa que el resto de los sujetos pasivos tengan que pagar una mayor cuota equivalente. La enmienda dice, en el artículo 6, exenciones, añadir un punto que diga: las familias numerosas generales podrán acceder a un 70% de reducción de la tasa siempre y cuando residan en una vivienda cuyo valor catastral no exceda de 111.895 euros o a una reducción del 50% si residen en una vivienda cuyo valor esté comprendido entre los 111.896 euros y no exceda de 350.000 euros. Las familias numerosas especiales podrán acceder a un 90% de reducción de la tasa siempre y cuando residan en una vivienda cuyo valor catastral no exceda de 111.895 euros o a una reducción del 70% si residen en una vivienda cuyo valor esté comprendido entre los 111.896 y no exceda de 350.000 euros. Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos: habilitar de forma habitual la vivienda para la que se solicita la exención, estar al corriente de pago de los impuestos municipales y estar empadronado el beneficiario en el municipio de Alpedrete en la vivienda para la que se solicita la exención. La tercera enmienda habla de igual, que es la ley 722, establece una bonificación que ha sido incorporada a la ley reguladora de las haciendas locales. Aprobado por el Real Decreto, que establece punto 6 que las entidades locales podrán establecer mediante ordenanza una bonificación de hasta un 95% de la cuota íntegra de las tasas o, en su caso, de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario que se exijan por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos establecidos con carácter prioritario en colaboración de residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos con carácter prioritario en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya sido previamente verificado por la entidad local y cuya finalidad es reducir la enmienda. En el artículo 6, exenciones, desarrollar el siguiente punto. Los bares, restaurantes y similares, establecimientos de contributos y que pretenda ser una guía que facilite a las entidades locales la regulación, gestión y aplicación de la tasa, las entidades locales sí deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permitan una individualización de la cuota, otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos. Por tanto, a modo de ejemplo, serían admisibles los siguientes sistemas de pago por generación. Tenemos el sistema elemental, que serían reducciones sobre una cuota única en función de determinados comportamientos, por ejemplo, por aportaciones a fondos limpios, participación en la separación de las nuevas fracciones de recogida separada obligatoria, adhesión a programas voluntarios de compostaje doméstico, etc. Tendríamos un nivel medio, que sería la cuota básica y la cuota variable en función de comportamiento detectado según las zonas del municipio. Por ejemplo, a partir de criterios técnicos y estadísticos que permitan estimarlo de acuerdo con los datos reales de residuos generales y de la calidad de separación de la totalidad del municipio. Y ya tendríamos un nivel avanzado, que sería cuota básica y cuota variable individualizada en función del comportamiento del sujeto. Por ejemplo, en los casos de prestación del servicio de puerta a puerta o con contenedores inteligentes que permitan identificar
identificar los residuos generados por cada ciudadano. Sin embargo, en la medida explicativa adjunta a la documentación del expediente y firmada por la interventora del Ayuntamiento, se explica que, en la actualidad, se encuentra en fase de preparación para su inmediata licitación el nuevo contrato que incluye los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos. El precio base de la licitación del nuevo contrato de los servicios para la contabilización, recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos y otros residuos, la limpieza viaria y la gestión del punto limpio del término municipal de Albacete desde 2025 será de 1.498.713,51 euros. Este importe se recoge en la memoria económica del contrato que integra el expediente de contratación y cuya estructura de costes fue aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete en sesión celebrada el 23 de marzo de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 83 de fecha de 8 de abril de 2024. Ante la imposibilidad del conocimiento del precio de adjudicación definitivo del contrato de los servicios de recogida y transporte de residuos domésticos o asimilables a domésticos, recogida y transporte de residuos del punto limpio y limpieza viaria del término municipal de Albacete, se ha estimado un coste definitivo en torno a un 10% por debajo del precio de base de licitación, con el fin de aportar una estimación conservadora que no implique una recaudación mayor que el coste del servicio. Es decir, se han calculado las nuevas tasas sin saber aún cuál va a ser el coste real del servicio de recogida y qué mejoras, si las hubiere, implementará el adjudicatario para reducir la generación de residuos. Pese a todo, la Ley 7/22 sí contempla en su nivel elemental acciones que ya pueden implementarse en esta modificación para bonificar a los vecinos. Por lo tanto, la siguiente enmienda dice habilitar en la ordenanza un sistema de puntos y de contabilización de visitas al punto limpio por vecino para incluir bonificaciones de la cuota en años posteriores. Bien, la enmienda 5. Como hemos dicho anteriormente, la Ley 7/22 prevé que establezca que las tasas que establecen las entidades locales pueden tener en cuenta reducciones en la cuota por distintas circunstancias, entre las que cita las siguientes. Lo que he comentado, compostaje, regiones separadas o personas o familiares en situación de riesgo de exclusión social. Asimismo, también resulta de aplicación lo dispuesto con carácter general en el artículo 24.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que dispone que, para la determinación de la cuantía de las tasas, podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas, lo que habilita, por ejemplo, para el reconocimiento de beneficios fiscales en favor de las familias numerosas o monoparentales. De acuerdo con el principio constitucional de capacidad económica y teniendo en cuenta además que el objetivo final de esta tasa es que cada individuo pague en función de la cantidad de residuos que genere, el importe de las reducciones que se establezcan de acuerdo con la normativa de residuos o la ley reguladora de las haciendas locales no deberá repartirse entre el resto de los sujetos pasivos. Como ya hemos dicho, el resto de los vecinos no tienen que pagar las bonificaciones que se apliquen a determinados vecinos. La enmienda, en el artículo 6, exenciones, añadir un punto que diga: las familias monoparentales o monomarentales acreditadas tendrán una bonificación del 50% en la tasa, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: habitar de forma habitual la vivienda para la que se solicita la exención, estar al corriente de pago de los impuestos municipales y estar empadronado el beneficiario en el municipio de Albacete en la vivienda para la que se solicita la exención. Y por último, la enmienda número 6, básicamente igual, se establecen una serie de deducciones y la enmienda dice habilitar en la ordenanza un sistema de bonificaciones para los vecinos que en sus comunidades o en sus viviendas unifamiliares instalen composteras. Por parte del señor Jiménez, se pregunta. Vale, buenos días. Bueno, pues es un poco, venimos solicitando lo mismo, que se añadan una serie de bonificaciones. La única, bueno, así que veo diferencia, nosotros no queremos establecer aún un porcentaje fijado, porque bueno, entendemos que antes de ponerlo tenemos que estudiar y ver los recursos disponibles para poder saber en concreto qué porcentaje podemos realizar cada una de ellas y no pasarnos. La exposición de motivo también ha sido un poco lo mismo de cada una, así que voy un poco
duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. Número 2. Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación en relación con el periodo anterior a la ley. La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en función del cual sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido. En tercer lugar, una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten algún grado legal de discapacidad, igual o superior al 33%. En cuarto lugar, una bonificación hasta el 95% para las personas y unidades familiares en situación de riesgo de inclusión social. Y por último, una bonificación de hasta el 95% por las prácticas debidamente demostradas de compostaje doméstico o comunitario. Quiero añadir, una vez leído todos lo que he dicho, los porcentajes son los estipulados por ley, que podemos llegar hasta ese tope, y creo que deberíamos, en el transcurso de este mes, estudiar bien qué porcentaje podemos incluir en la ley. Muchas gracias. Señor concejal de Hacienda, señor Iglesias, acepta las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos, tanto más mayoría del PP como la mayoría del PP. Estas medidas, la verdad que representan pues estar en contra de lo que hay que hacer, que se recaudará el 100% del coste tanto de la recogida de residuos como del tratamiento de ellos. Con lo cual no debemos hacer estas enmiendas porque ya tenemos nosotros toda la balanza ya castellana. Bien, pues ahora haremos un turno de intervención por cada grupo político y haremos la correspondiente votación posterior. Así que, señora Sancho, si completará usted su intervención. Buenos días. He hecho de menos la presentación del nuevo secretario del Ayuntamiento, bienvenido Juan Antonio Pan. Esperemos, esperamos que sea tan secretario de los concejales del equipo de gobierno como los concejales de la oposición. Y a la interventora, pues me gusta respetar la mano de ustedes, Flores, pero hemos tenido mucha alegría cuando acuerdo. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, pues este ayuntamiento se encuentra ante la necesidad de dar cumplimiento antes del 10 de abril de 2025. Por eso este pleno extraordinario, con una justificación de urgencia, sin comisiones informativas previa para los concejales de la oposición, porque entre alegaciones que se harán, me imagino, entre las enmiendas que se han presentado y no se han aceptado el 31 de diciembre de 2024, pues lo tenemos muy cerca. Tenemos una ordenanza vigente desde el 1 de enero de 2008, por lo tanto obsoleta, a las obligaciones de 2025. En esta ordenanza no se recoge el tratamiento de residuos, por lo tanto, la subida será considerable. Teniendo un presupuesto de casi 13 millones de euros en el 2024, el coste de servicio de recogida y transporte de residuos representa un 3,47% sobre el total. Se prevé el doble de lo que pagamos actualmente. Un gasto en una vivienda de recogida y transporte y tratamiento de 96 euros. Establecimientos industriales y comercial, más de 295 euros. Bares, restaurantes, dependiendo de los metros, el gasto mínimo también 295 euros más o menos. Esto es lo que se recoge en la memoria que nos entregan, pero sin tener a día de hoy el nuevo contrato de recogida y transporte, ni punto limpio, planteando una base de licitación de 1,5 millones que no sabemos si será suficiente o insuficiente. La subida de la tasa de basura es impepinable, como se suele decir, pero traer una ordenanza sin tener un nuevo contrato de limpieza visitado es un poco complicado de entender. En el informe de intervención
tesorera del punto 4 dice lo siguiente, es muy cortito y creo que es importante que lo lean. No obstante, y al objeto de cubrir íntegramente los costes del servicio en cumplimiento de los principios mencionados, será necesario proceder a la actualización de la tasa de recogida de residuos una vez resulte adjudicado el contrato de servicios para la contaminación, recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos y otros residuos, la limpieza viaria y la gestión del punto limpio del término municipal de Altorete. Junto a ello, será necesario actualizar los importes de la tasa por el tratamiento de residuos en caso de que se incrementen los costes gestionados actualmente por la Mancomunidad de Residuos del Noroeste. ¿Qué quiere decir? Que aunque se apruebe la ordenanza, todavía estamos sujetos a variaciones en esta tasa. Es importante que se siga teniendo en cuenta la excepción de la tasa a los jubilados mayores de 65 años que cumplan los requisitos en sus pensiones. También se podría tener en cuenta las bonificaciones como ha presentado Más Madrid a familias numerosas dependiendo de su renta. También lo que ha dicho Débora, riesgo de exclusión social, exención de varios restaurantes, comercios, punto limpio. Pues no quiero repetir lo que acaba de decir mi compañera. No podemos dejar de generar residuos, pero podemos disminuirlos. Pero se puede hacer una concienciación al vecino, composteras municipales y mancomunadas, mejor gestión del punto limpio. Y con esta ordenanza lo único que se trae es pagar el doble, porque tenemos que llegar a tiempo para cumplir la ley, sin tener en cuenta al vecino. Por supuesto, no voy a ser cómplice de su pésima gestión con subir una tasa al doble o más. Incentivar al vecino con diferentes herramientas de gestión y verá que tiene respuestas de ellos y será más leve para su bolsillo. Gracias. Por parte de Podemos Social, señor Señor alcalde, una pregunta. Vamos a debatir ahora las enmiendas y después habrá un turno para nuestros argumentos para la propuesta de orden del día, o ahora ya lanzamos todos nuestros argumentos. Sí, no me he explicado antes, me vuelvo a explicar. Será un turno de intervención, un único turno de intervención con respecto a las enmiendas presentadas por Más Madrid al PDT y por Unión de Puebla del PDT. La señora Sancho en su intervención en cuanto a lo que es la ordenanza, no en su última parte ya hablará un poco más de las enmiendas, pero ahora mismo la intervención gira en torno a lo que es las enmiendas presentadas para que todos ustedes manifestarse al respecto. Luego, a la propuesta del señor concejal con respecto a lo que hemos traído al pleno y se tendrán con las intervenciones correspondientes de 5 minutos y 2 minutos. Muchas gracias de lo que había entendido, pero por si acaso. Bueno, pues sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal de Más Madrid, pues la verdad que hay coincidencia prácticamente con casi todo, pero solamente hay algunas cosas que podemos incluir también a la de MUPA. Efectivamente estamos de acuerdo en que esta ley, esta directiva de la Unión Europea que hay que respetar pero lleva un espíritu que es la reducción de generación de residuos. Entonces, todas las medidas que plantea Más Madrid en estas enmiendas no están recogidas en la ordenanza y deberían estarlo. Por tanto, yo votaré a favor de estas enmiendas, menos de un detalle. Es decir, las familias numerosas, por el simple hecho de serlo, no son sujetos débiles o de sujetos vulnerables. Pues realmente muchas veces al contrario, las familias numerosas, citando a lo mejor la de inmigrantes, suelen ser de gente de un alto nivel social. Pero tendría que debatirse, tendría que clasificarse en dos aspectos, por el número de miembros de la familia y por renta o valor catastral en este caso. No estoy de acuerdo con los valores que se plasman aquí en las enmiendas, por tanto aquí en estas dos enmiendas me extenderé, los demás votaré a favor. Bien, por parte de Más Madrid, señor Alcaraz. Bien, me gustará
evidentemente la ley les obliga a que la tasa no sea deficitaria. Entonces, eso implica que los vecinos tenemos que pagar para cubrir esa cuota. La normativa actual y en la nueva que presentan ustedes en la modificación solo prevé una excepción, una modificación para los jubilados mayores de 65 años que cobren menos del salario mínimo interprofesional. Me parece fantástico. Quiero decir, está bien que planteen bonificaciones. Me parece curioso que para los jubilados sí y para el resto no. Y luego, el hecho de que la cuota no pueda ser deficitaria está fantástico. Si en lugar de haber puesto una cuota única para todo el mundo, hubieran hecho los deberes y hubieran puesto una cuota en función, porque la ley lo dice muy claro, quien más contamina, más paga. Aquí vamos a pagar todo el mundo. Pero si hubieran hecho los deberes y hubieran tenido en cuenta otros aspectos, como puede ser el ahorro de las viviendas, o hubieran hecho un estudio de la cantidad de residuos que generamos por comunidades y total, podrían haber ustedes ajustado la cuota de tal manera que, aplicando bonificaciones, no sería deficitaria. Pero bueno, como siempre, todo tarde y mal. Muchas gracias. Por parte del Partido Socialista. Sí, buenos días. Bueno, antes de saludar también a las personas que se incorporan, quisiera aprovechar este momento de intervención para agradecer el esfuerzo de todos nuestros vecinos y vecinas en la Agencia de Alimentos y de otros activos de necesidad que nos solicitaban desde la Agencia de Andalucía, etcétera, y a las personas que hagan posible que lleguen a su mano. Muchas gracias y nuestro agradecimiento desde el Partido Socialista de la Pared. Me pido una faena por empezar a debatir que usted aquí. Es una sesión plenaria extraordinaria para modificar de urgencia la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos. Hablo de la urgencia porque, como siempre, vamos sobre la campana, a toda prisa, porque los plazos legales nos penalizan. Si no se aprueba hoy y posteriormente se expone públicamente, como la ley obliga a hacerlo antes del 31 de diciembre, por esto se trata de un tributo cuyo periodo impositivo es un año natural, por lo tanto cuenta desde el día 1 de enero, siempre tendría en vigor hasta el año siguiente. Una vez situados en materia y estudiados todos los documentos que nos deben llegar hace apenas 3 días, sin comisión informativa y tiempo suficiente para estudiarlos a fondo, nos hemos permitido trabajar y preguntar ante esta sesión extraordinaria. Vemos claramente dos partes bien diferenciadas. Por una parte, la primera, los primeros documentos que justifican esta regulación o modificación de la ordenanza fiscal. Se trata de una especie de corte y pega, que sea una forma expresiva de decirlo, de la ley aprobada el 31 de octubre de 2007 y puesta en marcha y publicada el 21 de diciembre del mismo año. Y digo esto no es que sea despectivo lo de corte y pega, sino no demasiado trabajada. Se han cambiado los epígrafes, básicamente, donde dice la ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal por recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, se dice ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal sobre la recogida domiciliaria de transporte, tratamiento, eliminación, gestión de basuras y residuos sólidos urbanos. Esta primera parte de los documentos de la justificación son de obligado cumplimiento, por lo que todos los municipios que componen nuestra comunidad, creo que son 17, estamos de acuerdo. En esta primera parte, donde queremos incidir en decir lo que afecta a la primera moción sobre la tasa de basuras que este partido presentó en el 2024, que ustedes rechazaron. Y en aquella moción solo queríamos decir, señores gobernantes, hablando con un lenguaje coloquial, que viene luego, trabajen, porque dentro de unos meses vamos a tener que implantar esto. Trabajen para llegar un poco a muchas cosas, tenemos un año por delante, pero nada de esto se hizo. Cuando ya otros municipios habían empezado a hacer los primeros pasos en ese sentido, hicimos una segunda intención de la moción en septiembre de este mismo año, es decir, 9 meses después de la primera, después de ver la inacción del gobierno. Esta era más práctica. Pedía instar a la Comunidad de Madrid a crear un consorcio o agencia de residuos que pudiera establecer una mejor gestión eficiente, capaz de mejorar en lo posible la tasa de economía de Europa y que era de obligado cumplimiento. En él hablábamos de medidas que ayudasen al vecino a digerir mejor esta subida de que todo debe establecer pagos a plazos, compostaje, crear una planta de transferencia de residuos, horarios, excepciones, etc. Pero desgraciadamente esta moción no se incluyó en la orden del día del pleno del 27 de septiembre por decisión unilateral de la alcaldía, con lo cual no pudimos ni debatirla. Hasta así hemos llegado hasta hoy que se cumplen los vaticinios del señor alcalde, en la entrevista que se publicó hace un tiempo en los diarios, donde el señor
alcalde decía, se está elaborando un pliego para el nuevo contrato de basuras, actualmente en manos de Ubasel, y que lleva prorrogado varios años por los perjuicios que esto supone. La tasa, sigo dando palabras del señor alcalde, como mínimo se va a multiplicar, aunque estudiaremos medidas como la rebaja del impuesto del IBI para compensar un poco, aunque sabemos que la ley es clara y demanda que la tasa es imputable a quien genera los residuos que son los residuos. Tampoco hemos visto esta medida ni siquiera comentada. La segunda parte de los documentos que se nos presentan es la económica, con una exposición que me parece clara y correcta, pero incompleta, y para repercutir el déficit que supone esta tasa con la recaudación de impuestos, y que preguntaremos la segunda parte de la exposición, si se nos permite. En definitiva, creemos que una carta o algo por parte del Ayuntamiento para hacer algo que nos explicar claramente lo que se nos viene encima es necesaria, y no obstante, confirmamos nuestra cuestión al respecto, que será abstenernos, porque aún pensando que tiene matices mejorables, la balanza debe seguir su recorrido por ley de decisión. Nosotros no presentamos enmiendas, sino que hemos decidido esperar a que se publique la balanza públicamente, estudiarla bien y presentar las alegaciones convenientes de este ponente. Muchas gracias. Bien, por parte del señor Jiménez. Bueno, pues, como había dicho la señora Cara, lo que nos dicen por qué rechazan ustedes estas modificaciones es un poco de locos. Más que nada, hay otras ordenanzas de las cuales también disponen de modificaciones. No hay problema en tenerlas. Creo que de la misma manera, si se hubiese hecho con tiempo, se podrían establecer. Igualmente, pues ya lo digo a Leganés, como partido, como vecino, no sé en este caso, que no hemos tenido comisiones informativas y como partido podremos hablarlas y expondré un poco más detallado todas estas modificaciones que queremos incorporar. Creo que hay muchas personas que no van a poder solventar todas estas subidas, porque parece que no, pero nos va subiendo todo. Y desde la administración creo que tenemos que ayudarnos. No creo que sea tan difícil. Y bueno, sobre las enmiendas un poco más, hablaremos un poco de lo que es la ordenanza. Y también, bueno, voy a aprovechar también para agradecer no solo aquí públicamente, no solo a todas las personas, vecinos y asociaciones que nos han ayudado en el tema de la gana, sino a la concejala, la señora Carrillo, y al señor Martín Milagro por el esfuerzo que también están haciendo, que van y vienen todos los días de Valencia, porque eso hay que agradecerlo y es la línea. Gracias. Bueno, pues vamos a justificar un poquito más las enmiendas. Respecto a las enmiendas, digamos, respecto a la señora Alcalá de Madrid. Respecto a la enmienda número 1, pues el Ayuntamiento debería disponer de programas de asistencia y ayudas específicas para familias en riesgo de exclusión social, lo que permite canalizar estos apoyos y comprometer los fondos destinados al tratamiento de residuos. Además, el objetivo es que entre todos logremos reducir los costes del servicio mediante la disminución de los residuos que enviamos en tratamiento. Esto generará una disminución progresiva de la tasa, beneficiando a todos. Para lograrlo, el Ayuntamiento seguirá apoyando mediante campañas de concienciación que ayuden a los vecinos a reducir las toneladas de residuos generadas. Y prácticamente las siguientes enmiendas, en la segunda, reconocemos la importancia de apoyar a las familias monoparentales, la bonificación del 90%, no solo complicaría la gestión, sino que también restaría fondos necesarios para cubrir el tratamiento de residuos. El objetivo común debe ser reducir el volumen de residuos mediante una gestión responsable, lo que permitirá reducir esta tasa en el futuro. Apoyar a las familias numerosas es una prioridad en diversos ámbitos, pero otorgar una bonificación del 50% de esta tasa podría afectar la realidad del servicio de las obras. Lo que realmente contribuirá a la disminución de la tasa será reducir el coste del tratamiento. Siempre va a contribuir por reducir el coste del tratamiento general de lo que paga el Ayuntamiento, que lo tiene que repercutir en el ciudadano. El compostaje es una práctica que fomentaremos mediante campañas de concienciación, pero la financiación estable del servicio de las obras es esencial. Y para personas en situación de vulnerabilidad, el Ayuntamiento ofrece programas de apoyo y ayudas sociales. Al mismo tiempo, estamos comprometidos con la reducción de los residuos. Los que enviaremos al tratamiento, ya que esto es lo que permitirá reducir la tasa en el futuro. Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento va a intensificar campañas de concienciación y de información para que todos los vecinos puedan colaborar en la disminución de los residuos. Y con ello vamos a reducir los costes, lo que implicaría poder bajar la tasa en el futuro.
Una dirección progresiva en función de la residencia y de los habitantes generaría una estructura compleja que afectaría la estabilidad de los ingresos que son necesarios para sostener el servicio. Lo que sí permite reducir la tasa es lo que venimos hablando, que baje el volumen de residuos que enviamos al tratamiento. Y vamos a promover campañas, vuelvo a repetir, informativas para que los vecinos sepan cómo reducir sus residuos. Y esto aliviará los costes de tratamiento. Bien, vamos a pasar a la votación. Primero votaremos las enmiendas en conjunto de Más Madrid y PDT y luego haremos una segunda votación de la enmienda presentada por Unión del Pueblo de PDT, que hay una representación. Perdón, no veo la razón de votarlas en conjunto, una por una, digo yo, podemos estar de acuerdo con una y con otra no. Bien. Son iguales, no se ha presentado por separado, pero son 6 enmiendas individualizadas. El rechazo del concejal presidente, que es el que dice las enmiendas las ha rechazado todas, tanto las de Más Madrid y PDT como las de Lumpa. No veo la necesidad de demorar mucho más el pleno, tanto que cuanto todas las enmiendas han sido rechazadas por el concejal, y lo único que vamos a hacer es su rechazo. Así pues, no le había sentido de verdad por la señora Calle. Si vamos a hacer la mayoría absoluta para no debatir una por una todos los problemas que hay encima de la mesa, pues... Señora García, también teniendo referencia de ofrecer en turno a participación de todos los grupos políticos una vez han sido presentadas las enmiendas, podría haberlas rechazado sin ningún tipo de intervención, y al menos eso tiene usted la posibilidad de decir que sí, que no, y que le gusta o no le gusta de las enmiendas o cosas que se hayan confundido y no he hecho declaraciones con respecto a las enmiendas. Y he hecho con respecto a lo que viene ahora, que es el debate sobre la tasa en sí. Las enmiendas han sido rechazadas en su totalidad en estas turnos de votaciones, una a una, con lo cual llevaremos el respecto de lo que dice que no soy yo, es mi responsabilidad y yo voy a tener cómo se han las votaciones al respecto. No voy a hacer 7 votaciones, voy a hacer 2. Una por las declaraciones de Más Madrid y PDT y otra por la de Lumpa. Si usted luego quiere considerar que es de alguna manera se haya reproducido, pues eso es lo que tiene que hacer. Pues vamos con las votaciones. Las enmiendas de Más Madrid y PDT, votos a favor, votos en contra y abstenciones. Bien, pues quedan rechazadas. Y ahora votos a favor de la enmienda presentada por la Unión del Pueblo de PDT. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada igualmente. Pasamos con lo que es el único punto del orden del día. Una vez han sido rechazadas las enmiendas y el señor Iglesias hará la exposición del punto y procederemos luego con lo que es la explicación de las 2 intervenciones, primero 5 minutos y luego 2 minutos. Bueno, pues vamos a exponer la ordenanza para que sepamos por qué lo estamos hablando. Nos encontramos aquí para la aprobación de una nueva ordenanza fiscal que regula la tasa de recogida domiciliaria de basura en los suelos urbanos. Este es un paso que hemos obligado a tomar sin margen de elección. Este basurazo no es una decisión de este ayuntamiento, del Partido Popular, ni una imposición de nuestros compañeros de Vox, sino una imposición directa del gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido cargar a los ayuntamientos y a los ciudadanos con este coste mediante la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Quiero dejar claro que cualquier intento de eludir esta tasa resultaría en sanciones para el ayuntamiento, limitando nuestra autonomía social. Como administración social, estamos cumpliendo con un mandato que no permite opciones alternativas. Todo esto nace de la Directiva Europea 2008/48, que permite a los Estados miembros elegir entre distintos instrumentos de implementación, incluyendo opciones muy positivas. Sin embargo, en lugar de optar por un sistema justo o progresivo, Pedro Sánchez ha seleccionado el camino de la penalización y el castigo fiscal, trasladando el coste directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Además, el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado claro... Un minuto, señor Iglesias. Les puede gustar más o no las palabras que hace el señor Iglesias, las hace con educación. No ha faltado el respeto al presidente del gobierno, ni está faltando el respeto a ninguno de los concejales que están aquí presentes. Le ruego educación. Está hablando el señor Iglesias. Podrá decir lo que estime oportuno sin faltar el respeto a nadie.
Pero por favor, luego que tengan que intervenir de manera correcta. Si no, tendré que empezar una atención a sus diferentes concejales y espero que no tengan que ser así. Gracias. Además, el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado claro que cualquier municipio que no aplique esta tasa será sancionado, restringiendo de facto la autonomía local. Mientras otras regiones disfrutan de mayores niveles de autonomía, a nuestros municipios se nos impone una carga que limita nuestras capacidades y decisiones. Además, el gobierno central no ha proporcionado recursos financieros o apoyo para facilitar esta implementación. El informe conjunto de intervención y tesorería subraya la necesidad de que esta tasa cubra el coste real o previsible del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Esta tasa no busca generar beneficios, sino evitar un déficit presupuestario que afectaría directamente a la sostenibilidad económica de nuestro municipio. Esta decisión responde no solo a cumplir con la normativa, sino a asegurar la sostenibilidad fiscal competente. Sin esta tasa tendríamos que desviar recursos de otras áreas esenciales, afectando servicios que benefician a todos los vecinos. La tasa para viviendas ahora incluye una nueva cuota de 49 euros, que se suma a la cuota de 46 euros, totalizando 95 euros anuales, que sería la tasa de tratamiento de residuos. Los comercios. Las tarifas para los comercios se estructuran de manera proporcional al impacto generado en el sistema de gestión de residuos, detallándose de la siguiente forma. Establecimientos industriales y comerciales, excepto categorías especiales. La cuota de recogida 93 por 21 euros y la cuota de tratamiento y gestión 195 euros. Los bares, restaurantes, salas de fiesta, clubs y similares, la cuota por metro cuadrado 2,31 euros por metro cuadrado, siendo el mínimo a pagar de la tasa de 93,21 y la cuota de tratamiento 4,50 euros por metro cuadrado, siendo el mínimo de 195 euros. Los comercios de alimentación o los servicios y supermercados, la cuota por metro cuadrado 2,31 euros, siendo el mínimo 93,21. Hasta 25 plazas, 388,74 euros más 520 euros. De 25 a 50 plazas, 621,45 euros más 800. Desde el Partido Popular hemos desarrollado un plan de comunicación enfocado en dejar claro a nuestros vecinos que este basurazo es una carga impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez. Se va a distribuir material informativo para explicar quién es realmente responsable de esta subida. Estamos comprometidos a visibilizar esta situación en medios locales y regionales. Este plan de comunicación no solo es informativo, sino que también busca la transparencia de nuestras decisiones, asegurando que los vecinos comprendan el origen y la obligación de esta tasa. Finalmente, quiero expresar nuestro agradecimiento por el compromiso de Fernando Ortiz, el tesorero, de Floren, la interventora, del secretario Simón Mombela, quienes han trabajado incansablemente para implementar esta medida de la manera más equitativa posible. Además de la implementación de la tasa, este equipo ha trabajado para adaptar la ordenanza a la realidad local, reduciendo el impacto en el tejido económico y social de la comunidad. Esta tasa no es el resultado de una elección, sino de una imposición. Como ayuntamiento cumplimos con nuestra obligación impuesta, pero mantenemos nuestro compromiso de proteger a nuestros vecinos, aplicando la tasa de la forma más justa posible. Nos comprometemos a seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos y siempre que sea posible revisar nuestra tasa en el futuro para ajustar su impacto en nuestra comunidad. Y lógicamente el resto de impuestos serán revisados cada año y sobre todo para el próximo ejercicio fiscal de 2016. Gracias. Señora Sancho, intervención. Bueno, pues si voto en contra de la urgencia del punto, si ustedes rechazan las enmiendas y no se hacen comisiones informativas, y además ya habiendo leído las enmiendas sabían que Iván Madrid había pasado, he preferido empezar con mi intervención. Estoy de acuerdo con las enmiendas, por eso he usado mi turno para hacer mi exposición del punto del pleno. A ver si las alegaciones que presentan los compañeros o los vecinos lo piensan y los añaden a su ordenanza. Gracias. Señor García. Primero, destacar que la urgencia con la que estamos debatiendo este punto es sencillamente que se les ha hecho tarde, que se ha pillado el toro, que no lo han debatido, que no han estudiado el tema y así viene la enmienda con esta subida lineal de las tasas que no distingue de unos ciudadanos y otros, porque la equidad que se debe desarrollar en las políticas municipales no significa igualdad, no significa tratar a todo el mundo igual, sino que igual a los iguales, pero diferente a los diferentes. Entonces ahí voy a seguir con mi posición sobre cómo debía ser esa tasa.
hay que aceptar que la directiva de la Unión Europea para el gasto producido sea financiado en la totalidad por las tasas aplicadas a los usuarios. Eso es una verdad que tenemos que admitir y que no viene de Pedro Sánchez ni de ningún gobierno del Estado, sino de la directiva europea, como también ha dicho el señor Iglesias, 2008-98 de la Comunidad Europea, que estableció unos objetivos ambiciosos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales. Es decir, el espíritu de esta ley no es aumentar las tasas y que los ciudadanos tengan que pagar todo el gasto. Por eso creo que lo debemos admitir, porque en los ayuntamientos siempre ha habido una financiación insuficiente ya antes de que no se incluyera el tratamiento, sino simplemente con el transporte y la recogida no se incluía la totalidad de los gastos. Se estableció, como digo, unos objetivos ambiciosos para la reducción de los residuos. Ese es el espíritu de la ley. Es decir, incentivar las prácticas, las buenas prácticas de reciclaje, de recuperación, las cercas, reducir, rediseñar, reparar, recuperar. Todo esto debe ser valorado y estimulado. Debe ser el espíritu de esta ley, reducir la generación de residuos. Que pague más, que produzca más, es el espíritu también de esta ley. Es decir, las buenas prácticas serán incentivadas y las malas prácticas pues, tendrán que pagar. Esa es la política de la directiva de la Unión Europea que creo que debemos admitir. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que estudiarlo y hay que rediseñarlo. Es decir, que la ordenanza fiscal que queremos aprobar, la que sustituye a la anterior de 2007, es la que ha pasado ya, pues esto, 17 años, deberá estar en el espíritu de esta ley para reducir mediante bonificaciones, reducciones, beneficios fiscales la generación de residuos por parte, la reducción de generación de residuos por parte de los ciudadanos. Es decir, que el pago de tasas sea proporcional a la generación de residuos e inversamente a la adhesión a prácticas de reciclaje, separación, compostaje y depósito en puntos específicos como el punto limpio. Esto le permite a la ley y se aplica en otras ordenanzas como referente. Es decir, estudiando las ordenanzas de otros municipios que pueden ser referentes, pues podemos irnos hasta Galicia, en Pontevedra, que es un referente de municipio avanzado, ¿no? En Pontevedra se dice una parte de la tasa deberá ser fija por la disponibilidad del servicio y deberá ser una parte relativamente pequeña para dar cabida a los estímulos por buenas prácticas que son los factores de reducción de la tasa por el esfuerzo y la corresponsabilidad en la gestión de residuos. Esto, bueno, pues es sobre... Pero también tenemos otros municipios más cercanos, por ejemplo, Torrelodones, en la que no se emplea estos módulos de tasas a las viviendas de una forma uniforme, porque es distinto, como todo el mundo entenderá, la basura que genera una vivienda unifamiliar con jardín que tiene poda, siega, etcétera, y una vivienda que esté sometida a la propiedad horizontal, es decir, un piso, porque a lo mejor puede estar solamente habitado por una pareja o una persona sola. Es decir, cada uno debe tener una aportación diferente a esta gastos. No voy a decir, no lo tengo aquí además, la diferenciación que hace entre los distintos tipos de vivienda, unifamiliar, adosado y pisos. Creo que todas estas son ideas que se deberían haber estudiado y aplicado. Pero de todas formas, centrándonos en la ordenanza fiscal que deberá tender a la solución y generación, debe ser también justa, debe ser social, es decir, que la ley del 7/2002, aparte de esto, lo que lo voy a leer, que ya se dijo antes en las enmiendas del Grupo Municipal de Madrid, se pueden aplicar la reducción de las cuotas en las siguientes circunstancias: práctica de compostaje doméstico o comunitario o de separación de recogida separada de materia orgánica separable. ¿Qué pasa con el contenedor de orgánica?
esto creo que deberíamos estar ya con recogidas separadas para... Señora García General, le hemos excedido los 5 minutos de su primera intervención. Si considerado dejar un poco más, tenemos que continuar con las intervenciones del resto de grupos. Tiene usted una segunda oportunidad en la segunda intervención. No se puede que termine este argumento, sencillamente la participación, la práctica de compostaje, la participación en recogidas separadas y las personas o unidades familiares en situación de riesgo o exclusión social. Aquí me dejo para el siguiente turno. Señora Caraz, todo suyo. Bueno, lo primero, me gustaría corregir al señor Iglesias, que ha dicho que es una nueva tasa y no es cierto, es una modificación de la vigente. Con respecto a la urgencia con la que han presentado esta moción, en el informe de intervención de tesorería, en el plazo de 3 años a contar desde la entrada de vigor de la ley, una tasa. La ley entró en vigor en 2022. Han tenido ustedes 3 años para hacerla. Bueno, vamos a hablar en términos electorales puramente dichos. Han tenido ustedes 1 año y medio para hacerla, porque ustedes lo sabían. Y ahora tenemos que ir deprisa y corriendo. No sabemos muy bien por qué, pero bueno. Vamos con el cálculo de la tasa. Y ahí vamos a hacer unos números. Me hace mucha gracia lo de que en un futuro van a bajar ustedes los costes con campañas de concienciación. No entiendo por qué no las han empezado a hacer ya. En cualquier caso, ustedes calculan una tasa de recogida y transporte en función a los siguientes datos. Como no hay contrato en vigor, porque después de 3 años seguimos sin licitarlo, en función de lo que pagamos hoy, el servicio cuesta 433.000 euros. Sin embargo, ustedes con la tasa de basuras que lleva sin actualizarse desde 2007 van a recaudar 418.000 euros, pero estiman que el coste en 2005 será de 818.000 euros, tirando por lo bajo, concretamente un 10%. La ley dice que la tasa no puede ser deficitaria, así que, ¿cuál es la cuota propuesta? Exactamente la misma que llevamos pagando desde 2007, 46,64 euros por casa, igual que para los negocios, que es 93 y pico. Total recaudado, 418.000 euros. ¿No decían antes que la recogida nos costó 818.000 euros? Como bien ha dicho el concejal Hacienda antes, deben de cubrir el importe total del coste. Entonces, lo del basurazo, las sanciones llegarán porque ustedes han calculado o mal la cuota o no entendemos muy bien. Solo les han dado 3 años. Este es un ayuntamiento saneado, no entiendo las ayudas que precisan. Deberían haber hecho los deberes que llevamos con el contrato caducado 4 años. La culpa es del perro, que se les ha comido los deberes, señores, sean serios, un poquito. La ley dice que la tasa no puede ser... O sea, con la parte de tratamiento lo mismo. Calculan ustedes que cuesta 550.000 euros, pero con las tarifas propuestas van a recaudar solo 520.000. A mí me gustaría que estos números me los explicaran. Pese a todo, no se han llamado los sesos mucho con el cálculo de esta cuota. Si no tienes hijos, 49 euros más. Si tienes hijo, 49 euros más. Si eres de familia numerosa, 49 euros más. Si eres una familia monomarental o monoparental, 49 euros más. Si vives en un chalet, 49 euros más. Si vives en un piso de 30 metros cuadrados, 49 euros más. Si reciclas, 49 euros más. Si tiras todo el mismo contenedor, 49 euros. Si vas al punto limpio, 49 euros. Si tiras las cosas en medio de la calle, 49 euros. ¿Qué cobras 20.000? 49. ¿Cobras 100.000? 49. ¿Estás en paro? 49. ¿Tienes otro trabajo? 49. Pero vamos a otra cosa. Si tienes una peluquería, 195 euros más. Un McDonald's, 195 euros más. Un bar, 195 euros más. Y si tienes un restaurante, 195 euros más. En resumen, con este tipo de gobierno, quien contamina paga y quien no, también. Señores del Partido Socialista. Buenos días. Es curioso que se nos explicara este impuesto. Este es un impuesto que viene de Bruselas y tiene una sola y exclusiva función, que es la aplicación para intentar reducir, como fuere, todos los efectos de los residuos que se generan y que generamos. Esa es la función
el objetivo fundamental. Ahora, ese objetivo se lo marca Bruselas desde el punto de vista de marcar una tasa complementaria a la existente, que la existente no se mueve, sino que se genera una tasa, vamos a decir, una tasa nueva. En esa tasa nueva se aplica el concepto de tratamiento de residuos, pero no solamente de residuos, sino de vigilancia, de educación, de campañas de concienciación, etc. Pero independientemente de ello, hay una cosa que es bien clara y que exige exactamente la ley de residuos, que indica exactamente que en los ayuntamientos debe de concienciarse y generarse un medio de trabajo entre la política medioambiental y la política tributaria. Informes técnicos que deben ser estrictamente estudiados antes de ser aplicados. Es más, la única sentencia que hay en la actualidad con respecto a la ley de tasas y de basuras hace referencia a que falta este informe y este informe debe de ser suficientemente claro y riguroso como para que se tenga en consideración. El informe que se nos ha presentado es un informe, como se suele decir, de vísteme despacio que tengo prisa, pero las prisas se ven a las claras, porque lo que sí es verdad, y me vais a perdonar, yo soy hombre de números y resulta que las matemáticas que en la ley en las modificaciones presupuestarias se aparecían, aquí también se aparecen. Y hay baches y hasta pues se dice baile de números en lo que se ha presentado. Lo que sí es verdad que implica esto, que se ha hecho rápido, que no se ha tenido en consideración, y después otra cosa, es que ustedes esto establecen una tasa. Dicen que es progresiva, ¿en qué sentido? Si es una tasa lineal, parece un IBI más. Y ahora, a partir de ese momento, ¿cuántas son las actuaciones que se priman o que se llevan para reducir la tasa? Ni una. Díganme una, por favor. Díganme una de las que ustedes hayan implantado. Porque no se han visto. Tenemos un presupuesto ahí de basura condenado y por licitar, por decir una manera. Tenemos exactamente una serie de políticas de gestión de los trámites de residuos. Ahí están. Y ahora lo que sí ustedes hacen es automáticamente publicar un cuadrito en el cual dice lo que se va presumiblemente a pagar por cada uno de los estamentos, ya sean vecinos que paga uno que viva solo en su casa lo mismo que uno que convive con 17. O paga uno lo mismo en un chalet de 2 metros cuadrados que de 2.000 metros cuadrados. O de verdad, por favor, que llevamos exactamente desde el año 2002 con esto, que ya vino exactamente y se vino y se avisó. En abril de 2025 se acabó. No quiere decir esto que el acabarse o el no cumplir la legislación no vaya a ser el fin del mundo, sino que pagaremos y pagaremos todos exactamente por las sanciones que se reviertan por cosa curiosa. No alcanzar el 50% comprometido para la reducción de las tasas de residuos. Que también es cosa curiosa. Nuestro Madrid, es uno de los culpables de no alcanzar ese 50%. Y como a todos nos gusta... Señor Hernández, como siempre, le advierto de que su tiempo ha terminado y tenemos que concluir. Muchas gracias, señor alcalde, por decirme que mi tiempo ha terminado. Como siempre, aviso de que después de ese conflicto durante todo este momento. Señor
empezaba la intervención por el concejal de Hacienda diciendo que es una ordenanza, una casa para fomentar que se produzcan menos residuos. Es correcto, perfecto. Y su idea de fomentar que se produzcan menos residuos es, como bien ha dicho aquí la señora, que no hay beneficio. Aquí todo el mundo paga lo mismo, se contamine, no se contamine, iba a ser la ley, iba a ser el piso, iba a ser el 16, y no voy a repetir todo lo que ha hecho, porque creo que la ha dejado bastante claro la señora Cara. Esa es la idea de fomentar. Otra idea de fomentar es haremos campañas. Hombre, creo que después de nuestros 3 años en el año y medio, se podría haber ya pensado un poco en qué campañas se van a hacer. Bueno, también se dice, no, ya contemplamos excepciones. No, se contempla una. Y se contempla porque ya venía de la ordenanza de 2017. O sea, me gustaría saber que, por lo menos haber dicho, oye, hemos estudiado las diferentes bonificaciones que se podrían dar, pero bueno, por esto, no se puede hacer. Pero claro, eso no se puede decir porque no lo han valorado. O sea, si viene el informe, al final lo que se ha hecho es un cálculo al alza, está cobrando lo que se nos va a costar, de prisa y corriente se ha dicho, bueno, pues si esto es lo que nos va a costar, cogemos el INE, hay tres personas por vivienda, tantas viviendas, pues así toca. No, creo, con un poco de visión, podríamos haber hecho un estudio, por ejemplo, se me ocurre, con el padrón municipal. Tenemos que ganar tanto y tocamos a vecinos X. Bueno, pues vamos a desglosar. En el padrón municipal viene la casa que vive una persona, X. 2 personas, 2 X. 3 personas, 3 X. Y así, para poder desglosar, y es una manera de fomentar. Oye, una persona que esté lógica, una persona que viva sola, va funcionando residuos, que yo en mi caso vivimos 4 y entre un mes se dan 5. Es lógico. Yo voy a pagar 49 y esa persona 49 también. Pues no lo veo lógico y normal. Y bueno, imposición, bueno, sí, claro, nadie se ha acusado de que lo hayan puesto ustedes, esto nos ha venido de otros lados y tendremos que asumirla. Pero vamos a tener un sistema justo, vamos a pensar en esa modificación de personas que realmente lo necesitan. Vamos a pensar en esas campañas que decir, vamos a estudiar esto no se puede traer aquí, sin una comisión de urgencia, rápidamente, porque se acaba el año. Sinceramente no lo entiendo. Así que bueno, pues nada, ustedes como siempre sabrán, y como nosotros ya ni para votar ni para nada estamos, así que nada, en su mano lo dejamos. Señora Rosa. Sí, buenos días a todos. Bueno, como siempre ustedes, mucha palabrería, enmiendas llenas de demagogia, imposibles de llevar a cabo, que se contradicen, y con palabras como están ustedes habituados, que nos habitúan ustedes, prohibir, controlar, vigilar, frases como el comportamiento de los ciudadanos, adhesión voluntaria a programas, comportamiento del sujeto. Su nivel de totalitarismo de verdad que cada vez es mayor. Hablan ustedes de prisas, oscurantismo, como siempre, bueno, una pataleta como no hemos tenido comisión informativa. Yo se lo explico, no hay ningún problema, se lo explicamos claramente. La urgencia de esta tasa y de este pleno se debe a que hemos tenido que esperar a la incorporación de los nuevos habilitados, a los que quiero dar las gracias porque se han puesto las pilas rápidamente para poder tener listos todos los informes necesarios para tener esta tasa en tiempo y forma. A mí me gustaría, que ya lo ha dicho el concejal de Hacienda, repetir de cara a los vecinos que les quede muy clarito, que esta tasa tiene su origen en Europa. Se aprobó en Europa y se aprobó con los votos de casi todos ustedes. Esta ley establece que el productor inicial de los residuos, el vecino, la empresa, tiene que sufragar todos los costes, recogida, transporte, tratamiento del residuo, vigilancia de estas operaciones, instalación, mantenimiento de los vertederos, campañas de concienciación, etc. Una vez más se muestra la pésima capacidad de este gobierno de Pedro Sánchez, que ni por asomo busca el bien común de los españoles, ni deja que los ayuntamientos puedan gestionar lo mejor posible sus competencias dentro de la autonomía local a la que tienen derecho. Una vez más, las élites que gobiernan Bruselas obligan a los españoles a pagar más impuestos. Todos los ayuntamientos de España estamos obligados a implantar, como ya se ha dicho en algún momento, antes del 10 de abril del 2025 esta nueva tasa de residuos según la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Quiero decir que quede muy clarito que desde este equipo de gobierno se decidió apurar los plazos para presentarla lo más tarde posible,
cuando hay otros municipios cercanos que la presentaron ya en 2023 y ya la han aplicado en 2024 y ya se está cobrando. Hoy, tristemente, este tipo de gobierno, formado por PP y Vox, se ve obligado a implantar esta tasa en Albacete. Repito, se implanta por imposición, no por nuestra decisión. Muchas gracias. Señora Sancho. Bueno, es triste que el alcalde mida el tiempo a los concejales en este punto tan importante para los vecinos. Bueno, yo como tampoco quiero extenderme demasiado porque poco hay que decir. Vecinos, vecinas, ha quedado en evidencia sus prisas y su poca preocupación por los vecinos, para que paguen menos. Todos pagamos lo mismo sin poner por parte de ellos ningún tipo de herramienta de gestión para vosotros. Gracias. Señora García Javier. Bueno, aquí a veces se vierten afirmaciones que a veces no se contentan por las absurdas, eso. Pero es bueno decirle, yo lo veo claro, que aquí se improvisa que la culpa la tiene nuestro presidente del gobierno. Pero también dicen, inmediatamente antes han dicho que es por la directiva europea. Señores vecinos, no tiene razón. Pedro Sánchez en este caso no tiene nada que ver con la imposición de las tasas. Y las tasas, esta ley de 2022, los residuos. ¿Y por qué es importante? Hay que decirlo también, quizás es una cosa que no se ha dicho, señores de Vox, es algo que a ustedes no les gusta nada, pero es que está en juego el futuro del planeta, está en juego el cambio climático, el calentamiento global. Esto que ustedes no quieren oír ni hablar es lo que se produce por la acumulación de residuos, y esto es algo muy importante y deberíamos tomárnoslo muy en serio. La reutilización, la reparación de las cosas, que estamos acostumbrados ya a un ritmo de vida en el que compramos, se nos gasta o se nos pasa de moda, tiramos y demás. Esto hay que revertirlo porque si no, así vamos muy mal como especie humana y muy mal como planeta. Esto hay que decirlo también, que estamos debatiendo aquí, un aumento de las tasas, ¿para qué? Y un intento importante de que se reduzca la generación de residuos que tiene como telón de fondo este futuro incierto que tenemos como especie. Y después, ya hablando de nuestra ordenanza, más en concreto, estábamos antes por la exención de personas en riesgo de exclusión social. Y aquí lo ha planteado muy bien el Grupo Más Madrid. No solamente son los mayores de 65 años que tienen unos ingresos de no sé cuánto, sino todos, y yo lo resumiría en los 8 puntos que tiene la enmienda de Más Madrid, en el último, en el punto número 8, el informe de servicios sociales en cuanto a el riesgo de exclusión social o de persona vulnerable, sería suficiente, y a nuestra disposición como ayuntamiento de tener estos informes para distinguir qué personas son las que necesitan una reducción de las tasas, una bonificación o un incentivo. Señor García Javier, muchas gracias por su intervención. Proseguimos con la intervención de la señora que no está Alcaraz. estudiada y que señor García Javier, como bien sabe, se hizo con convenios con personas expertas en este tema. Señor García Javier, como bien sabe, la segunda intervención son de 2 minutos y ha excedido en más de 1 minuto su tiempo. Señora Alcaraz, por favor. Bueno, qué buenos son ustedes que se esperan al último momento para hacer este numerito y tal. Tenían ustedes oportunidad de hacernos partícipes, pactar con la oposición y presentar una ordenanza consensuada y votada a favor por toda la corporación municipal, pero se dedican a repartir palabritas malsonantes para echarnos la culpa a nosotros. Para palabrería, demagogia y contradicciones las suyas, señora Costa. Prohibir, vigilar y controlar, ustedes en todo caso. Las prisas y el oscurantismo, pues no lo entiendo, porque ustedes podían haber dejado preparada esta modificación de la ordenanza antes de la incorporación de los nuevos habilitados, que antes de la incorporación de los nuevos teníamos otros. Podían haber ustedes preparado esto con tiempo. Es que claro, pero parece ser que no. Y a mí me hace gracia que diga usted que las élites europeas nos obligan. A mí me sorprende, el PP europeo votó a favor de esto.
De lo que los números que presentan son deficitarios no han contestado ni mu. Y lo pone en el informe de la interventora. Me encantan sus respuestas. Muchas gracias. Por parte del PSOE. Decir que en Europa esto dominaba el Partido Popular cuando se votó esta ley o directiva ya indica el motivo. Pero independientemente, en la Comunidad de Madrid, que es la competente, ya nos ha goleado, quitando exactamente los vertederos, no invirtiendo en técnicas de mejora con respecto al tratamiento de residuos, etc. Pero eso nosotros no se lo echamos en cara. Pensamos exactamente que es una forma de trabajar en el respecto. Lo que sí es verdad es que, les digo, vista la nueva regulación de la tasa de residuos, cobra especial importancia una confección rigurosa del informe técnico-económico que sustente su cuantificación y otorgue seguridad jurídica. Lo que sí es verdad es que este informe que ustedes han presentado no otorga seguridad jurídica y no, al mismo tiempo, no es un informe técnico económico que sustente de forma rigurosa la tasa correspondiente. Y lo que sí es verdad, estamos de acuerdo. Le digo, si quiere, hagan exactamente un seguimiento en un sistema Excel adecuado exactamente de los cálculos de los impuestos indirectos que se aplican exactamente en las sumas. Y después, cuando hayan hecho y saquen esos valores y comprueben también los bailes de los números, hay un 6 por un 9, un 9 por un 6, etc. Pues una vez hecho eso, y que implica exactamente que el informe técnico ha sido riguroso, saquemos la conclusión y lleguemos y no confundamos al vecino que pueda leer exactamente esta ordenanza en cuanto a lo que significa la tasa anterior con la nueva tasa de complemento. Pero eso significa trabajo. Y lo que sí es verdad es que es curioso que ustedes hasta hace bien poquito decían que nuestra secretaria y nuestro interventor y nuestra tesorero eran exactamente personas y técnicos de fiar. Y no solamente técnicos de fiar, sino técnicos a los cuales ustedes se entregaban los trabajos. Y ahora, por las risitas que se han producido, parece que ellos no eran de rigor. Y a lo mejor tenemos que pensar exactamente que somos nosotros los que no somos de rigor. Así que, por favor... Hablando de rigor, muchas gracias. Señor Benayas, vamos a dejarlo porque ha excedido su tiempo igualmente el señor. No se debería vetar a los concejales en el tiempo de exposición. Y bueno, como siempre, somos los de la oposición, los que alertamos a los vecinos, los que queremos aquí crear disputas. Ahora debe ser que si el pueblo está sucio porque no hay un contrato realizado después de 3 años, es culpa nuestra. Si los parques y jardines están destrozados porque no se ha licitado un contrato, es culpa de la oposición. Que tengamos o que hayamos tenido los contenedores llenos de ratas porque no hay un contrato de control de plagas, pues también es culpa de la oposición. No sé. Luego decís que, bueno, pues es que no hay personal, que en ciertos casos es cierto. Pues también será culpa de la oposición, que es que no sacan las plazas. No sé, siempre somos nosotros los que alertamos, los malos de la película y demás. Yo creo que lo que deberían hacer ustedes es gestionar el municipio y hacer lo que deben hacer, que por eso pagan los vecinos más de medio millón de euros en su totalidad. Muchas gracias. Bien, pues voy a intentar concluir antes de la votación con las aclaraciones al respecto de todo lo que han manifestado ustedes. En primer lugar, desearía que no se exaltaran tanto y que participaran de lo que son las declaraciones que ustedes hacen
con un ánimo de intentar llegar a acuerdos o intentar exponer sus conclusiones, pero en ningún caso alterarse y, como he dicho anteriormente, en ningún caso tampoco faltar al respeto. Esto es una ordenanza, es una modificación de la tasa que viene desde el año 2007, en ningún caso ha sido modificada por equipos de gobierno anteriores, es una obligación europea y es decisión de cada Estado que conforma la Unión Europea de aplicarla de la mejor manera posible. No solamente es el presidente del Gobierno el que ha determinado que ha de ser las entidades locales, los más de 8.000 municipios de toda España los que han de ser responsables de dicha aplicación, sino que, una vez más, no ha hecho lo que tenía que hacer, que es asumir su responsabilidad y plantearse cómo puede ser menos gravoso para esas entidades locales o como son sus conciudadanos. Con lo cual ha despejado, en términos futbolísticos, ha despejado la pelota, se la ha pesado a las entidades locales y muchas entidades locales de la Comunidad de Madrid que no tenían aplicada la tasa de basuras han tenido que volver a implantarla, hacer determinados estudios. Es muy difícil. Yo he hablado con muchísimos técnicos de la Comunidad de Madrid y con técnicos de diferentes ayuntamientos y nadie tiene la fórmula mágica y secreta que nos da el aplicar la tasa a los diferentes organismos. Me hablan ustedes, por ejemplo, de que se pudiera haber aplicado por padrón. ¿Y qué pasa con las viviendas que no están empadronadas aquí y tiran la basura en sus contenedores? No es una forma aplicable ese 1X, 2X que dice el señor Jiménez. En cuanto a las familias numerosas, pues sí, creo que evidentemente tendríamos que tener consideración ya no solamente a los mayores de 65, sino poder plantearnos en futuras modificaciones las familias numerosas. Como bien he dicho, es una ordenanza del año 2007 que no se ha modificado en este tiempo. Creo que a partir de ahora, no solamente con la presentación de presupuestos anuales, será una tasa que se vendrá a reformar, si no cada año, cada 2 años. Ya no solamente por el incremento de personas, sino por las diferentes actuaciones que pueda llegar a hacer una entidad local, como puede ser el tratamiento local de los residuos o incluso otra serie de circunstancias que están incluso planteadas en el nuevo pliego o en nuevas fórmulas en otra serie de actuaciones que tiene planteado el Ayuntamiento. En cuanto a que si los cálculos están mejor hechos o peor hechos, todo el mundo sabía perfectamente que esta tasa iba a ser aplicada. Hemos intentado que fuera la menos posible y, aún así, el Ayuntamiento ha sido el que ha soportado esta tasa durante el año 22, 23 y 24, pero llegamos al límite y ahora tiene que ser repartida el pago por generación entre todos y cada uno de los intervinientes en la acción de todos los días en el municipio de Alpedrete. Esperamos que en el futuro podamos incluso modificar otra serie de ordenanzas en cual nos permita que aquellas que son generales para todos puedan verse reducidas y esperemos y deseamos que cuando llegue el año 2026 tengamos un estudio mucho más al detalle de lo que es este tipo de tasa y otras, como he dicho, en las ordenanzas a modificar para que la parte más gravosa, que es el tipo del impuesto, sea la que se tenga que aplicar la menos posible. Así pues, quiero agradecer ya no solamente a los nuevos habilitados que han conformado esta tasa en tiempo récord, con los estudios previos de los anteriores, y también no quiero dejarme en el olvido al jefe de rentas, que fue el que en primero hizo este esbozo, el señor Miguel Ángel Polo, que desgraciadamente se nos va a jubilar en el próximo mes de diciembre, pero no quiero dejar de agradecerle su implicación en lo que es el estudio, si era por padrón, si era por catastro, si era por otra serie de diferencias. Es una de las personas que ha trabajado también en esta consecución y, como decía, pues hay que agradecérselo a todos y cada uno de ellos la forma tan rápida que han trabajado en ello. Esperemos poder llegar al día 1 de enero del 2025 con dicha tasa aprobada y publicada. Se abrirá a partir de ahora un periodo de alegaciones al cual les invito a todos ustedes que las puedan presentar. Rogaría a los señores del Partido Socialista, que son especialistas en ello, no presentarlas en el último momento,
porque yo sé que se las van a estudiar muy detalladamente, pero que no las hagan por presentarlas en último momento, porque no somos el equipo de gobierno el que estudia dichas alegaciones, van a ser los técnicos los que hagan dicho trabajo, y como dice bien el señor Benayas, para que los cálculos salgan bien hay que tener tiempo para estudiarlas. Así que muchas gracias a todos por sus intervenciones y lamento tener que aplicar este tasazo, como se ha llamado en algunos sitios, pero es de obligado cumplimiento para todas las entidades locales, gracias nuevamente a la irresponsabilidad del presidente del Gobierno. Vamos con las votaciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada dicha tasa. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos el 28 de noviembre. Muchas gracias.